También en los cuadros de neoplasia, porque las hepatitis crónicas llevan a la aparición de neoplasia, sea la B o la hepatitis C, con más frecuencia pueden ir a la cronicidad, sobre todo la C, y condicionar la formación de neoplasia, ¿no? Se investiga y podemos encontrar anticuerpos para el virus de la hepatitis C o B. Y la hepatitis fulminante es otro cuadro que se puede presentar cuando la respuesta inmunológica ha sido exagerada y las manifestaciones clínicas también son de tal manera que se produce una necrosis hepática severa y lleva a mayor compromiso del estado general, a una insuficiencia hepática, una encefalopatía hepática severa por mayor daño y necrosis hepática. Hemos dicho entonces que las hepatitis virales pueden ser agudas o algunas crónicas. Las que son casi siempre agudas y no van a la cronicidad son la hepatitis causada por el virus A y por el virus C. Y las crónicas B, C y D. Hay enfermedades autoinmunes que también entran en el diagnóstico diferencial de las enfermedades crónicas, ¿no? Acá nuevamente las conocidas hasta el momento. Entonces acá algunos aspectos de cada una de las más conocidas. El virus de la hepatitis A pertenece a la familia Picornaviridae, es un virus pequeño, tiene en su genoma una cadena de ARN. Este virus sobrevive 3 meses en agua fresca, aguas hervidas y en el suelo, más de 3 meses en el agua de mar a 25 grados. Un mes en superficie de poliestirene, un día en cremas y tortas y más de 5 días en ostras vivas mantenidas en agua de mar a temperatura de entre 12 y 24 grados. El diagnóstico se hace mediante la determinación en un cuadro agudo de inmunoglobulina M, antivirus de la hepatitis A, y en los cuadros ya pasados, inmunoglobulina G. El tratamiento en los cuadros virales agudos es sintomático, es decir, dependiendo del paciente, que si está con mucha náusea, mucho vómito, deshidratado, se le dará hidratación inicialmente, si puede tolerar la vía oral, si no parenteral, y también antiemético, ¿no? Y la dieta de preferencia será, como veremos más adelante, una dieta con menor cantidad de carnes rojas, probablemente para evitar los niveles de amonio que tienden a acumularse en los pacientes que tienen un proceso inflamatorio hepático, ¿no? Ya que a nivel del hígado se metaboliza los derivados del amonio. Bueno, entonces en la profilaxis pues se recomienda la vacunación, sobre todo en los usuarios de drogas, los que tienen riesgo ocupacional, los hombres y mujeres, sobre todo hombres homosexuales, los hepatópatas crónicos son los que viajan a zonas endémicas. Esto porque se ha visto que en los lugares de alta prevalencia de la hepatitis A son sitios donde no hay adecuado saneamiento ambiental, adecuado mantenimiento de eliminación de agua, de aguas hervidas, de excretas, ¿no? Entonces, usualmente la hepatitis A en los lugares de alta endemicidad se encuentra en una mayor proporción a menor edad. Por ejemplo, acá vemos que entre los 6 y los 14 años se encuentra hasta un 50% de personas que ya tienen anticuerpos para la hepatitis A. El mayor de 14 años entre 70 y 80%, ¿no? Pero los que vienen de lugares donde hay un mejor saneamiento ambiental no tienen este porcentaje de anticuerpos en su población. Entonces, si un adulto de un lugar donde no hay alta prevalencia viene a los lugares donde hay mayor prevalencia y hace un cuadro de hepatitis, lo más probable es que sea una hepatitis A, ¿no? Acá diferentes estudios de prevalencia en el Perú para la hepatitis A. Entonces vemos que acá, por ejemplo, en este estudio que se hizo entre el 2010
entre en Lima y en Arequipa, entre 1 y 15 años, ya había un 50% que tenían anticuerpos para el virus de la hepatitis A y IgG, es decir, es ya un cuadro que pasó, no era un cuadro. Acá, en este cuadro, vamos a ver cómo es la evolución natural de la enfermedad. Usualmente, el periodo de incubación de esta enfermedad, si es el virus de la hepatitis A, según algunos autores, puede durar entre 15 y 45 días y un promedio de un mes, es decir, 4 semanas, en el que luego del periodo de incubación empieza a aparecer el virus en las heces, ¿no? Y se empiezan a presentar las manifestaciones clínicas, como ya hemos dicho, malestar general, dolor muscular, si es que presenta el cuadro clínico. Y el signo más importante es la ictericia, si es que lo presenta. En este periodo empiezan también a alterarse las pruebas hepáticas, como son las aminotransferasas, la alaninoaminotransferasa, la aspartato-aminotransferasa, ¿no? Y también alrededor de la cuarta semana empiezan a aparecer los anticuerpos contra el virus de la hepatitis A en su variedad IgM, que es en el periodo agudo. Y luego empiezan a disminuir más o menos a las 12 semanas, y a la vez que también empiezan a aparecer los anticuerpos en la variedad IgG contra el virus de la hepatitis A, ¿no? En la medida que baja la IgM, se eleva la IgG, que es un recuerdo de que se tuvo la enfermedad. En cuanto al virus de la hepatitis B, este virus tiene 3 proteínas, digamos, 3 antígenos. Uno que está en la superficie del virus, otro que está rodeando al núcleo, y otro que está entre la superficie y la capa que rodea al núcleo. Tenemos entonces el antígeno de superficie, que está en la superficie, del virus, el antígeno de superficie, por eso se llama antígeno de superficie. El antígeno core, que está rodeando al núcleo, y el antígeno E. Lo que nos indica estos antígenos es de que el antígeno de superficie se presenta en los estadios agudos de la enfermedad, ¿no? O cuando el cuadro está activo. El antígeno E se presenta cuando el virus se está multiplicando grandemente. Si lo encontramos, tenemos que pensar que se está multiplicando grandemente. Y lo que no se detecta es el antígeno core, que está alrededor del núcleo. Lo que se detecta son los anticuerpos. También van a haber anticuerpos para cada uno de estos antígenos. Entonces vamos a encontrar, como veremos más adelante, ya, esto es otra cosa. Entonces veremos más allá. Entonces lo que vamos a encontrar cuando hagamos determinación también de anticuerpos, vamos a encontrar anticuerpos contra el virus, contra el antígeno de superficie, anticuerpos en la variedad IgM en el cuadro agudo y en la variedad IgG cuando ya se controló la infección. Si encontramos el antígeno E, quiere decir que la infección es activa. Si encontramos anticuerpos contra el antígeno E, quiere decir que ya se está controlando la infección. Y lo que vamos a encontrar son anticuerpos contra el antígeno core. En algunos lugares nos hacen el informe de anticuerpos totales, pero lo que nos interesa es anticuerpos contra el antígeno core en la variedad IgM cuando es el cuadro agudo, y en la variedad IgG cuando ya la infección se controló. Esto parece un poco complicado, más adelante hay un cuadrito en el que se va a comprender mejor. Bueno, acá tenemos que mencionar que este virus se elimina en sangre más o menos, o se tiene en sangre más o menos 10 a la 2 a 10 a la 9 partículas del virus por 1 mililitro de sangre. Sí, 1 mililitro, 10 a la 2 y 10 a la 9 partículas en 1 mililitro de semen o de secreción vaginal. No, es al revés, ¿no? Es 10 a la 2 a 10 a la 9 en sangre y 10 a la 6 a 10 a la 7 en partículas de semen o de secreción. Bueno, ¿esto para qué sirve?
se ha visto en estudios realizados de que es más frecuente encontrar virus de la hepatitis B en trabajadores sexuales o promiscuos sexuales, ¿no? Entonces se cree que la razón es esta, que casi siempre hay mayor cantidad de virus en mililitro de semen o de secreción de la hepatitis B que en sangre, aunque acá mencionan hasta 9. En estudios realizados en forma comparativa entre el virus de la hepatitis C y el virus de la hepatitis B, se ha visto que en el virus de la hepatitis B se encuentra más frecuentemente, como les he dicho, en trabajadores sexuales o en promiscuos sexuales. Por esta razón, se ha considerado que quizás la mayor forma de contagio del virus de la hepatitis B es a través de relaciones sexuales. En cambio, en estos mismos estudios en los que se investigó hepatitis C, se ha encontrado que hay menor prevalencia en los promiscuos sexuales en comparación con aquellas personas que tienen algún tipo de antecedente quirúrgico. Entonces, de allí se está sospechando de que probablemente se contagian más a través de intervenciones quirúrgicas, transfusiones de repente sanguíneas o contacto sanguíneo con el C y menos con el B, y el B se contagia más a través de relaciones sexuales. Chicos, creo que está haciendo mucho calor, abran nomás la puerta, si no nos vamos a dormir. Algunos datos, por ejemplo acá, de que el virus sobrevive en sangre seca durante semanas y se mantiene estable fuera del organismo al menos durante 7 días. Los desinfectantes como el hipoclorito de sodio, el etanol, el glutaldehído alcalinizado al 2%, formaldehído, pueden inactivarlo en forma física. No es estable a temperaturas de 60 grados centígrados, pero sí se inactiva en autoclave en 125 grados centígrados al menos durante 20 minutos. Y también es resistente a la luz ultravioleta. Entonces, acá recapitulando, cuando vamos a estudiar la hepatitis B, tenemos acá 3 antígenos, como ya les había dicho: antígeno superficie, antígeno E y el antígeno core. Los vamos a detectar estos, pero no se logra determinar porque está dentro del virus. Lo que sí vamos a determinar son los anticuerpos. Anticuerpos contra el antígeno core IgM, anticuerpos contra el antígeno core IgG en una infección pasada, esta es una infección aguda. El antígeno de superficie, sí se detecta el antígeno y los anticuerpos contra el antígeno de superficie. El antígeno E y los anticuerpos contra el antígeno E, y también podemos detectar el ADN viral. Esta es la historia también natural de la enfermedad por el virus de la hepatitis aguda, igual de la hepatitis B, casi igual que en la hepatitis A. Se presenta inicialmente luego de un periodo de incubación que puede ser más o menos similar, puede ser un mes hasta más allá de un mes, 2 meses, y empiezan luego del periodo de incubación las manifestaciones clínicas, ¿no? Que lo característico es la ictericia. En el estadio inicial lo que se va a detectar es el antígeno superficie, después los anticuerpos contra el antígeno core en la variedad IgM, y en la medida que va descendiendo el antígeno de superficie también van apareciendo los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Hay un periodo, dicen, de ventana en el que no se va a detectar ni antígeno de superficie ni anticuerpos contra el antígeno de superficie. Luego de que se encuentran los anticuerpos contra el antígeno core en IgM, más o menos ya a los 6 meses ya va a aparecer los anticuerpos contra el antígeno core en su variedad IgG, que van a perdurar durante toda la vida. Entonces, en una hepatitis aguda, lo más importante es que vamos a encontrar anticuerpos contra el antígeno core en su variedad IgM. También podemos encontrar antígeno de superficie y anticuerpos contra el antígeno de superficie, y el antígeno E y el ADN viral. Entonces, acá este cuadrito nos va a dar más claramente idea
de qué es lo que encontramos en cada uno de los estadios de la hepatitis B, cuando es aguda, cuando es crónica, cuando es portador, cuando la hepatitis se curó o cuando se vacunó la persona. Entonces, en la hepatitis aguda vamos a encontrar anticuerpos contra el antígeno core en la variedad IgM, el antígeno de superficie, el antígeno E, y podemos encontrar el ADN del virus. En la hepatitis crónica vamos a encontrar anticuerpos contra el antígeno core en la variedad IgG, el antígeno de superficie, que sí va a estar presente, nos indica que está activa la enfermedad y que es crónica, el antígeno E y el ADN del virus. Hay una variedad que le llaman mutante precore en el que hay cierta variación que también es considerada como una hepatitis crónica. En el estadio de portador vamos a encontrar anticuerpos contra el antígeno core IgG, el antígeno de superficie va a estar presente y el antígeno E también. Esto indica que este portador puede contagiar, pero la enfermedad está como controlada, digamos, no produce mayor problema en el portador, aparentemente está sano. En la hepatitis curada van a estar presentes todos los anticuerpos contra los antígenos. Tenemos anticuerpos contra el antígeno core IgG, anticuerpos contra el antígeno de superficie y anticuerpos contra el antígeno E. No vamos a encontrar el ADN del virus. Y cuando una persona no ha padecido la infección, pero sí tiene anticuerpos luego de una vacunación, vamos a encontrarle anticuerpos contra el antígeno de superficie. ¿Ya? Ahora, estos anticuerpos contra el antígeno de superficie que están presentes en las personas que se vacunan, dicen que duran más o menos o están presentes alrededor de 10 a 12 años. Es por eso que se suelen dar refuerzos en la vacunación y se pueden medir también los anticuerpos contra el antígeno de superficie, ¿no? Para ver si hay suficiente cantidad y si no es necesario revacunar. Los modos de transmisión de la hepatitis viral son sexual, parenteral, perinatal, horizontal y dicen que pueden haber vectores biológicos y mecánicos, ¿no? Como por ejemplo los mosquitos y los murciélagos. Se propuso esto debido a que en la guerra esa del CENEPA que hubo hace años aparecieron varios de los soldados que tenían cuadros de hepatitis viral B, pero como nosotros sabemos que se transmite de persona a persona o de repente mediante relaciones sexuales, pues no habían esos datos porque los soldados estaban ahí. Entonces encontraron que probablemente las picaduras de mosquitos, no porque se desarrolle la enfermedad en los mosquitos, sino que actúan como vectores mecánicos o biológicos que pueden llevar el germen y los murciélagos también al picarlos pudieran transmitir, ¿no? Eso es algo que se propuso, pero no es concluido. Bueno, entonces, nuevamente la forma de contagio de la hepatitis B. En cuanto al tratamiento de la hepatitis B, se menciona de que si el cuadro es agudo, el problema va a pasar, simplemente hay que administrarle hidratación parenteral, si es que vomita mucho, como dijimos, o hidratación oral, antieméticos y probablemente una dieta baja en carnes rojas, ¿no? De preferencia hidrocarbonada. Pero si es que la enfermedad tiende a hacerse más crónica, es decir, si perdura más allá de los 6 meses, entonces tendremos que administrarle algún antiviral. Se propone que se debe catalogar al enfermo como que si tiene un buen perfil de respuesta o un mal perfil de respuesta. Si tiene un buen perfil de respuesta, quiere decir que el paciente no es VIH positivo, es decir, es VIH negativo, es mujer, la enfermedad tiene una corta evolución, los niveles de alanino-aminotransferasas son altos, pero no mucho, y los niveles de ADN del virus son bajos, entonces se cataloga como un buen perfil de respuesta. Entonces, en estos casos, pero sí la hepatitis está siendo un tanto prolongada, ¿no? Lo máximo dice que debe
mejorar clínicamente alrededor del mes y laboratorialmente puede haber alteraciones bioquímicas hasta los 6 meses. Si va más allá, vamos a pensar que está yendo a la cronicidad. Y en esas situaciones habría que darles tratamiento. Se puede dar con interferón pregilado por 48 semanas, pero si vemos que este paciente es VIH negativo, que la evolución de la enfermedad es larga, que están los niveles de alanina-aminotransferasa altos, entonces se va a catalogar como un mal perfil, y en estos casos le podemos dar antivirales como el tenofovir, el entecavir, hasta la seroconversión, que puede ser por 1 año más. Antes no se consideraba, pero sí ahora hay dentro del el programa de tratamiento de infectología, tratamiento para las hepatitis virales crónicas o prolongadas, tanto para la hepatitis B como para la hepatitis C. Se considera que la hepatitis B ya es si es que no se controla en su estadio agudo, se transforma en una enfermedad crónica y va a ser una enfermedad que va a requerir tratamiento a veces por mucho tiempo, como han visto, hace 1 año, quizá más, con controles posteriores. Pero ahora se está considerando que en cambio la hepatitis C sí se puede curar, ¿no?, con los antivirales. Entonces, para prevenir, parte del tratamiento es la prevención. Para prevenir la hepatitis B se pueden usar vacunas, como ustedes saben. Inicialmente habían vacunas de primera generación en la que se ponía antígeno de superficie purificado derivado del plasma de una persona portadora de hepatitis. Pero últimamente ya se están poniendo vacunas de segunda generación, que también es antígeno de superficie mediante DNA recombinante en un hongo que es el Saccharomyces cerevisiae. También hay vacunas de tercera generación, que son polipéptidos sintéticos. Lo bueno de la vacuna para la hepatitis B es de que, además de protegernos para la hepatitis B, también impide la aparición de la hepatitis D. En cuanto a la hepatitis C, es un virus de ARN, se inactiva con solventes lipídicos y calentamiento, tratamiento con formol y exposición a la luz ultravioleta. Es de la familia Flavividae. Este virus también lo conocen como el enemigo silencioso porque, como ya les había dicho, es un virus que no siempre da un cuadro clínico agudo. En su mayor parte se manifiesta ya cuando ha ido a la cronicidad, y hay un gran porcentaje que va a la cronicidad y se diagnostica ya en situaciones pues ya tardías, ¿no? Se deben hacer, si se encuentran anticuerpos para el virus de la hepatitis C, se deben hacer por lo menos 2 estudios separados en 6 meses cada uno para confirmar la existencia de esto. También se puede investigar el ARN viral, porque este tiene ARN en su cadena genómica. En cambio, el virus de la hepatitis B tiene doble cadena de ADN. En la hepatitis aguda o crónica vamos a encontrar el ARN del virus y los anticuerpos totales contra el virus de la hepatitis C. En la hepatitis curada no hay ARN, pero sí hay anticuerpos, y en la infección aguda precoz vamos a encontrar solo ARN. El tratamiento depende del genotipo, o sea, hay diferentes genotipos. Si es que tenemos el genotipo 1 y 4, vamos a dar el Vasvir más el Gansoprevir o Sofosbuvir más Ledipasvir. Si es genotipo 2 y 3, Sofosbuvir más Betaspasvir o Glecaprevir más Pibentasvir. El Sofosbuvir se debe evitar en insuficiencia renal y el Previr en insuficiencia hepática. La hepatitis D es un virus incompleto, necesita de la existencia del virus de la hepatitis B para poderse desarrollar. Entonces se sirve del virus de la hepatitis B al que lo inactiva para poderse desarrollar. Hay 2 formas de infección, una es coinfección, cuando en forma simultánea infectan los 2, y la otra es sobreinfección, cuando el virus de la hepatitis B ya estuvo
ya infectó y puede ser una infección crónica por B sobre la cual se instala el virus de la hepatitis B. Entonces es más peligroso o más peligrosa la sobreinfección que la coinfección. La hepatitis D, cuando hay coinfección de la B y la D, lo que vamos a encontrar son anticuerpos en su variedad IgM contra el virus, contra el antígeno core del virus de la hepatitis B. IgM, coinfección, infección aguda de los dos, más anticuerpos en su variedad IgM contra el virus de la hepatitis D. Podemos encontrar también el ARN del virus de la hepatitis D y el antígeno y antígenos o anticuerpos, perdón, no, el antígeno del virus de la hepatitis D. Sí, en las agudas solamente hay antígeno de la hepatitis D, cosa que no hay en la sobreinfección. Este antígeno de la hepatitis D dice que perdura o está muy poco tiempo, no siempre se lo puede encontrar, pero sí en algún momento se puede encontrar cuando hay una infección aguda tanto de la B como de la D. En la sobreinfección les había dicho de que ya es una infección pasada por el virus de la hepatitis B, por esto es que vamos a encontrar anticuerpos contra el antígeno core en su variedad IgG, que ya pasó la infección, más sí anticuerpos contra el virus de la hepatitis D. También acá hemos puesto IgG y el ARN del virus. El ARN del virus nos informa de que está presente el virus aún. El tratamiento es con interferón pregilado, más el tratamiento que se vaya a determinar de la hepatitis B. En la medida que se elimine también la hepatitis B, va a eliminarse la D. Hepatitis C tiene las manifestaciones y el cuadro clínico similar al virus de la hepatitis A. El virus de la hepatitis A se contagia por agua y alimentos contaminados. Igual el virus de la hepatitis E, pero el virus de la hepatitis E dice que aparece en forma de repente epidémica en algunas zonas. Se considera esta infección como una infección zoonótica porque es frecuente encontrarla también en el ganado porcino, en el caprino, y se contagia por carnes también no bien cocidas, dicen, porque pues, si es que el cerdo, por ejemplo, está contaminado, puede contagiar. El cuadro clínico no es muy serio, similar al de la hepatitis A en personas, en varones, niños, pero sí puede ser un cuadro muy serio y puede provocar una hepatitis fulminante en gestantes. Mencionan que hasta un 40% pueden hacer hepatitis fulminante. No se sabe la razón por qué en gestantes la hepatitis es muy seria. Acá, según este autor, es entre 20 y 30%, otros mencionan 40%. Entonces, hay diferentes animales que pueden tener este virus y contagiar también al ser humano, pero también está en agua y alimentos contaminados. Se han descrito casos en la costa, en la sierra de nuestro país. Tratamiento, entonces, en todas las variedades de hepatitis, en todas las hepatitis, ya sea causada por el A, el B y el C, si es un cuadro agudo, el tratamiento es de sostén, ¿no? Es decir, hemos dicho hidratación y alimentación de preferencia sin grasas, evitando carnes rojas, más hidrocarbonada, dándole antieméticos, ¿no? Pero si el cuadro es muy serio o está yendo a la cronicidad, se debe usar ribavirina o sofosbuvir. La prevención mediante la mejora del saneamiento básico, la higiene. Hay algunas vacunas para la hepatitis E, pero en forma de experimental, ¿no? Que todavía no hay en nuestro país. En China lo están mencionando, pero no hay todavía una licencia internacional.
Acá en las fotos electrónicas el virus de la hepatitis A y este es el virus de la hepatitis B. En cuanto a la epidemiología, ya habíamos dicho que cuáles son las formas de contagio de los diferentes virus. Acá también para mencionarles el tiempo de incubación puede variar de acuerdo al virus en diferentes días hasta meses. ¿Quiénes son los más propensos a adquirir el virus de la hepatitis A? En los países subdesarrollados hemos dicho las personas de menor edad. En los países que tienen adecuado saneamiento ambiental ya son los adultos. En cuanto al virus de la hepatitis B, ¿quiénes son los más propensos a adquirir la infección? Hay lugares de alta endemicidad y también hay grupos de riesgo. Los lugares de alta endemicidad se ha visto en diferentes partes en el mundo, pero en nuestro país se ha visto que hay lugares de alta endemicidad como es la cuenca del Amazonas, los valles interandinos de la sierra, ¿no? Pero hay grupos también de riesgo para adquirir la hepatitis B, como son los drogadictos, los politransfundidos, los hemodializados, antes más que ahora tienen mucho cuidado. Antes de hemodializarlos les hacen pruebas para ver si tienen anticuerpos para el virus de la hepatitis B y C, que son los que se estudian, porque no se estudia así en forma rutinaria la D ni la E. Si hay marcadores virales para estas infecciones, y luego ya si se les encuentra que son portadores o positivos para una hepatitis, bueno, hay máquinas especiales con las que los dializan, ¿no? Y también quienes se exponen, el personal de salud, ¿no? Porque hemos visto que las formas de transmisión puede ser a través de contaminación con sangre y derivados, que puede ser en mucosas o puede ser una punción casual o accidental que a veces se tiene, ¿no? Y también los hijos de portadoras, la familia de portadores, los homosexuales masculinos. Hemos visto que el virus de la hepatitis C también hay predisposición en grupos, los politransfundidos, los hemofílicos, los drogadictos. Habíamos hablado de los promiscuos sexuales, donde se había visto que no hay tanta incidencia como con el virus de la hepatitis B, los hijos de portadores, y hay mayor prevalencia, no mayor, sino se ha visto una buena prevalencia en algunos que han sido sometidos a cirugía, ¿no? Hepatitis D, los drogadictos, y también hay alta prevalencia en zonas endémicas como son las comunidades nativas de la cuenca del Amazonas. En el mundo, en Italia, los hemofílicos. Para la hepatitis B, probablemente igual que para la A, ¿no? Ya, este es un cuadro más amplio donde se menciona todo lo dicho anteriormente, cuáles fueron los primeros en ser encontrados. Esto es para mencionarles sobre la hepatitis B, en base a qué medimos la prevalencia. La medimos en base al antígeno de superficie en una población o los anticuerpos contra el antígeno de superficie. Si el antígeno de superficie en una población está en menor del 2%, ¿no? Menor, acá dice de 2 a 0,5%, decimos que es una prevalencia baja en esa población. Una prevalencia intermedia es entre el 2 y el 7% del antígeno de superficie, y una alta prevalencia es entre el 8 y el 20%. Se han hecho estudios, como ya les he mostrado anteriormente, en diferentes épocas y en diferentes lugares, y se han encontrado pues que hay alta prevalencia en algunas zonas como en la selva, en población que se expone como es la población militar, también grupos de riesgo como son los trabajadores sexuales, ¿no? Para la hepatitis B. Acá a nivel mundial hay una alta prevalencia en lugares, color café oscuro, en el sur del África, en el sureste asiático, en algunas islas del Pacífico, ¿no? Y hay una baja prevalencia, por ejemplo, en Australia, en Norteamérica,
en las partes sur de América del Sur y prevalencia intermedia en la parte norte del África y también en la parte, digamos, norte del Asia, ¿no? Europa. Reportes de los últimos años de la prevalencia para la hepatitis en el año 23, 64.7% de casos se reportaron en 5 departamentos: Lima, Ucayali, Ayacucho, Cusco y Puno. Los grupos de riesgo para la hepatitis B en la antígeno superficie tenemos trabajadores de salud, trabajadores sexuales, familiares de portadores, trabajadores de salud, drogadictos, trabajadores sexuales, los hemodializados, ¿no? Y los trabajadores de salud. Igualmente, en otros estudios. Y en cuanto a la fisiopatología y patogenia, ¿no? Entonces, hemos dicho que este virus, por ser hepatotrofo, ingresa al hepatocito, donde va a unirse con el ADN del hepatocito. Muchas veces parte del ADN del virus se queda unido al ADN del hepatocito, y es cuando se transforma esta célula en una célula normal, y de ahí se menciona que puede surgir las neoplasias, ¿no? Entonces, una vez que ingresa el virus de la hepatitis al hepatocito, va a desencadenar una serie de respuestas inmunológicas, tanto de respuesta inmunológica inespecífica como respuesta inmunológica específica. Entonces, lo que va a provocar la lesión hepática es que va a haber una lesión celular directa del hepatocito al introducirse y provocar la destrucción del hepatocito, y una respuesta inmunitaria que también va a condicionar la lesión hepática mediante la inflamación y la necrosis. Entonces, en la hepatitis viral aguda se produce un daño celular directo, ¿no? Mediante una respuesta inmunológica contra los antígenos del virus. El grado de inflamación y necrosis depende de la respuesta inflamatoria del individuo. Si hay una respuesta inflamatoria durante la fase aguda de la infección adecuada, se causa daño celular, pero se logra eliminar el virus. Pero si la respuesta inmunitaria no es adecuada, es menor a lo debido, entonces no se elimina el virus y se conduce a un estado de portador crónico. Ahora, si la respuesta inmunitaria es exagerada, va a condicionar una necrosis hepática grave y una hepatitis fulminante. En cuanto a la respuesta inmunitaria celular, vemos que van a participar los linfocitos CD4 y CD8. Los linfocitos CD8 van a alisar las células infectadas, produciendo la lesión hepatocelular, y destruyen los reservorios intracelulares del virus. En cambio, la respuesta inmunitaria humoral va a dar una protección a largo tiempo contra el virus de la hepatitis, porque va a atacar el virus circulante que está fuera de las células. Entonces, en la hepatitis viral aguda, cuando el reconocimiento es adecuado y hay una activación normal del sistema inmunológico, se va a provocar destrucción de las células y la infección viral va a ser abortada o eliminada. Cuando la respuesta es inadecuada, va a haber infección continua, y lo que va a llevar a una hepatitis crónica o una respuesta exagerada, como hemos dicho, que puede llevar a una hepatitis fulminante. Entonces, si vamos a ver las lesiones que ocurren a nivel de las células hepáticas, vamos a encontrar que los hepatocitos van a estar dañados, produciéndose una degeneración celular de los hepatocitos, sobre todo los que están en las áreas periportales. Esta degeneración se puede caracterizar porque el hepatocito tiene una degeneración globosa, o si no, el hepatocito está pignótico con cuerpos acidónicos. El patrón regular de los hepatocitos puede estar alterado. Normalmente los hepatocitos están en forma de cordones alrededor de un vaso sanguíneo,
pero estos cordones van a estar alterados, ¿no? Y van a haber bandas de necrosis. Y si la necrosis es masiva, entonces probablemente estos hepatocitos no logren conformar nuevamente su estructura normal y pueden transformarse estas zonas de necrosis en bandas de fibrosis. Y entonces esto va a llevar a lo que se conoce como la cirrosis, ¿no? Entonces cuando hagamos una biopsia de repente vamos a encontrar bandas de tejido fibrótico con acúmulos de hepatocitos en forma desorganizada, rodeando a veces algunos vasos. En cuanto al cuadro clínico, lo que el paciente cuando presenta cuadro clínico va a tener es sensación de cansancio, dolores osteomusculares, va a tener malestar abdominal con una sensación de pesadez, opresión, distensión en el epigastrio, en el hipocondrio derecho. Puede tener fiebre o febrícula. Normalmente la fiebre no es muy alta, puede llegar a 38. Cuando tiene fiebre, náuseas, vómitos en mayor o menor grado, puede tener estados de deshidratación, entonces dependiendo de la cantidad de vómitos y de la falta de ingesta de líquidos. Lo que nos va a ayudar también es que las orinas van a estar oscuras, es decir, van a tener un color amarillo o café, como en té, dicen algunos, más amarillo, lo cual se debe a las bilirrubinas en orina, es decir, van a haber pigmentos biliares en orina, columpio, ¿no? Lo que se conoce como columpio. En algunos casos pueden haber deposiciones claras, sobre todo cuando hay colestasis. La hepatitis A puede condicionar colestasis, es un proceso inflamatorio de colangiolus mayor y que puede condicionar a colestasis, y esto puede llevar a heces un poco más claras. Los ojos es el signo patognomónico, ¿no? La ictericia en las conjuntivas vulvares. Entonces, para clasificar el cuadro clínico, ver qué puntos o qué aspectos tiene el cuadro clínico, primero hay un periodo de incubación en el cual el hígado se va a reproducir el virus se va a reproducir en el hígado y va a poner en marcha los mecanismos inmunológicos. Las manifestaciones clínicas recién van a aparecer luego del periodo de incubación y van a desaparecer cuando se elimine el virus. Este periodo es asintomático. En cambio, en el periodo prodrómico ya van a empezar a haber manifestaciones clínicas. El 75% de los casos que van a ser un cuadro clínico evidente tienen el periodo prodrómico. Los síntomas son inespecíficos. El paciente va a tener astenia, cansancio, anorexia, mialgia, malestar general. Puede tener náuseas y vómitos en mayor o menor grado, dolor en el hipocondrio derecho. Tiene asco por algunos alimentos como las carnes, el tabaco. Puede tener cefalea, fiebre o febrícula. A esto le sigue la coluria que precede la ictericia, es decir, antes de que aparezca la ictericia, el paciente ya va a empezar a tener orinas oscuras. ¿Cómo podemos saber que es coluria? Le podemos preguntar si las orinas le tiñen la ropa o si las deposita en un frasco de vidrio, al moverlas se ve coloración amarilla que discurre por el frasco, ¿no? En la medida que aparece la ictericia y ya vamos a estar frente al periodo de estado o fase ictérica. Entonces, en la medida que aparece la fase ictérica o el periodo de estado, van disminuyendo los síntomas del periodo prodrómico. En la fase ictérica, deben recordar, no siempre va a estar presente. Y hemos dicho que algunos les hacen cuadros de hepatitis sin presentar una ictericia evidente. La aparición de la ictericia generalmente es gradual, es decir, que va a incrementarse progresivamente. Lo mejor es ver o buscar la ictericia con la luz natural, porque con la luz artificial no siempre se ve claramente. En la medida que aparece la ictericia y se hace más evidente, van desapareciendo las manifestaciones del síndrome del estadio prodrómico. La recuperación clínica de la ictericia es generalmente al mes ya no debe estar ictérico, y la recuperación bioquímica del paciente es a los 6 meses. Si la convalecencia pues va hasta los 6 meses, ¿no? Si es que todavía hay algunas manifestaciones clínicas. Si va más allá de los 6 meses,
tenemos que pensar que está yendo a una hepatitis crónica. Entonces acá para la hepatitis B, que es la que más se ha visto, estudiado, tenemos que considerar que en una hepatitis aguda el 90% va a la curación. Hay un 9% que puede durar un poco más allá de los 6 meses. Hay un 1% que puede llevar a la hepatitis fulminante. Esta hepatitis prolongada que dura más allá de los 6 meses también puede curarse un 50%. Se puede quedar con un estado de portador crónico o puede llevar a la hepatitis crónica persistente o hepatitis crónica activa. La hepatitis crónica activa nos puede llevar a una cirrosis o a un carcinoma de células hepáticas o una enfermedad extrahepática. Esta parte para mencionarles que las hepatitis no solo dan manifestaciones, todas las manifestaciones que hemos mencionado, o dan un cuadro clínico inaparente, pero pueden dar otras manifestaciones fuera del hígado, manifestaciones extrahepáticas, como son glomerulonefritis, pueden presentar rash, pueden presentar artritis, vasculitis y edema angioglobular. Esto para la hepatitis B. La hepatitis C nos puede dar anemias aplásicas y ocasionalmente hemólisis. Es por eso que cuando tenemos un paciente con una, por ejemplo, glomerulonefritis o con una nefropatía de causa no precisada, también tenemos que investigar marcadores virales para la B y para la C. Muy bien. En cuanto al diagnóstico, entonces el diagnóstico lo tenemos que hacer en base a la epidemiología, en base al cuadro clínico, al laboratorio y a la imagenología. En los antecedentes epidemiológicos para diagnosticar la hepatitis, tenemos que considerar, de acuerdo a los diferentes tipos de contagio que hemos visto, si ha habido ingesta de verduras y productos de mar crudos, sobre todo de aquellos que han venido de países que hay un mejor sistema sanitario que el nuestro, al nuestro u otros países en los que no hay adecuado saneamiento, si han tenido un familiar enfermo recientemente, si han tenido conducta sexual de riesgo con trabajadores sexuales, si han viajado a lugares endémicos, si son usuarios de drogas endovenosas o si han sido sometidos a algún procedimiento quirúrgico. No necesariamente procedimientos grandes, puede ser extracción de muelas o incluso mencionan colocación de piercings, ¿no? Que no son adecuados. En cuanto al cuadro clínico, ¿cómo nos ayuda el cuadro clínico? El cuadro clínico nos ayuda siempre y cuando haya manifestaciones clínicas evidentes. El signo importante es la ictericia, pero si no está presente vamos a tener dificultad. Hemos dicho que lo mejor es visualizarlo con la luz natural. También hay que ver si hay coluria en el enfermo. No podemos coger un pedazo de papel secante y lo ponemos blanco en la orina y si se tiñe, pues es ictericia o si hace espuma. Si es que tenemos un paciente histérico y no tiene coluria, tenemos que dudar que se trate de un cuadro de hepatitis. No puede ser hemólisis o hemos dicho también que algunos tipos pueden causar anemia, habíamos dicho aquí, anemia plástica o hemólisis, ¿no? Puede ser, pero si encontramos que no hay coluria, pues hay que dudar, ¿no? Porque además de haber hemólisis debiera haber también bilirrubinas directas que son las que todavía se están produciendo a nivel del hígado, porque cuando vamos a ver más adelante los exámenes auxiliares que se solicitan en una hepatitis viral, van a estar alteradas los dos tipos de bilirrubinas, tanto la directa como la indirecta, pero sí está un poquito más elevada la directa que la indirecta, ¿ya? Entonces decimos que en el cuadro clínico lo más importante es fijarnos en la ictericia, en la coluria. Puede haber hemólisis raramente, pero hay que dudar que se trate de una hepatitis. Luego la astenia, el estado de postración, y al examen físico, además de encontrar las ictericia, vamos a buscar hepatomegalia, ¿no? Que se encuentra en el 80% de casos. Esplenomegalia es raro,
es más en los cuadros crónicos, pero puede haber hasta un 25%. Hay dolor en el hipocondrio debido a este problema inflamatorio del hígado, casi constante la palpación. No es muy intenso. Se debe hacer diagnóstico diferencial con cuadros biliares, ¿no? Como es la colelitiasis, la coledocolitiasis, ya que hay ictericia y dolor en el hipocondrio del hígado. También tenemos que investigar si el paciente está deshidratado, porque dentro del cuadro clínico las manifestaciones son vómitos, anorexia. Si encontramos adenopatías cervicales, pues probablemente no se trate de una hepatitis viral por el virus de la hepatitis, sino sea una mononucleosis, ¿no? Diagnóstico diferencial. Si hay transcutáneo, puede haber en la hepatitis B, pero también enfermedades autoinmunes o intoxicación por drogas pueden dar cuadros de ictericia y de hepatitis. Manifestaciones articulares, hemos dicho que pueden haber artralgias, signos inflamatorios en articulaciones con el virus de la hepatitis B debido a depósitos de inmunocomplejos. O también el diagnóstico diferencial la autoinmunidad. En la hepatitis colestásica vamos a encontrar ictericia más intensa, prurito y hay signos o huellas de rascar debido a las bilirrubinas elevadas. Se menciona que cuando están más arriba del 17 pueden dar prurito. Y en estos casos lo que tenemos que usar son antihistamínicos locales, ¿no? En forma de cremas. En cuanto al diagnóstico del agente causal, es importante más para el pronóstico que para el tratamiento. Y en cuanto a la función, pruebas de función hepática, vamos a investigar marcadores de inflamación, marcadores de colestasia, capacidad de transporte, capacidad de síntesis y metabolismo. En cuanto a la histología, es importante si es que uno tiene duda que se trata de una hepatitis viral y quiere investigar otro tipo de enfermedades o una cirrosis. En cuanto a los exámenes hematológicos, siempre en todo proceso infeccioso se debe investigar mediante un hemograma, ¿no? Y como el paciente tiene ictericia, pues vamos a hacerle también un sedimento para ver si hay bilirrubinas en uno. En cuanto a los marcadores virales, ya hemos dicho que hay diferentes anticuerpos y antígenos que vamos a solicitar en los diferentes tipos de virus. En cuanto a los marcadores de inflamación, vamos a investigar las aminotransferasas o las transaminasas, ¿no? Las aminotransferasas que son conocidas como la aspartato aminotransferasa o transaminasa glutámico oxalacética, la alanino aminotransferasa o la transaminasa glutámico pirídica, ¿no? Este examen es de gran utilidad, tiene que estar elevado más o menos 10 veces el valor normal y nos ayuda a que sí realmente hay un proceso inflamatorio que está lesionando los hepatocitos, ¿no? En cuanto a los marcadores de colestasia, lo que vamos a pedir es la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina se produce en la membrana canalicular del hepatocito y la síntesis está estimulada cuando hay concentración intracelular de sales biliares. En la hepatitis los aumentos son discretos. Cuando los aumentos o la elevación de la fosfatasa alcalina es marcada, lo más probable es que se trate de un cálculo biliar que está condicionando ictericia. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial de la ictericia son los cálculos biliares y también vamos a pedir gamma glutamina transpeptidasa que va a estar elevada en los cuadros obstructivos. El otro estudio importante son las bilirrubinas, ¿no? Aumentan por alteración en la capacidad de conjugación y excreción de la bilis. Los niveles por encima de 17 pueden ser predictores de falla hepática y dan prurito. En cuanto a la función de síntesis y metabolismo del hígado, tenemos las albúminas, el tiempo de protromina o protrominemia y el amonio sérico. No se hace detección de amonio sérico de protromina, solamente podemos ver albúminas y tiempo de protromina. En las hepatitis agudas no están elevados o alterados, a no ser que ya se trate de una hepatitis fulminante, ¿no? O en los cuadros crónicos. En cuanto a la histología, la biopsia se hace rara vez, solo se hace cuando se sospecha de otras etiologías, como es leptospirosis, hepatitis por drogas, linfoma,
enfermedades autoinmunes o de repente estamos pensando en una cirrosis, ¿no? Exámenes hematológicos, hemos dicho que la orina es importante para determinar si hay bilirrubinas, pero también vamos a determinar si hay mantillas en orina cuando hay una glomerulonefritis membranoproliferativa que puede ser provocada por el virus de la hepatitis B. En el hemograma nos va a ayudar si es que hay linfocitos atípicos. Es importante solicitar linfocitos atípicos porque pueden estar elevados hasta un 20%, como en todo proceso viral. Como esta es una virosis, si encontramos esto más el cuadro clínico, pues nos ayuda a sospechar que sí se trata de una hepatitis viral antes de que lleguen los marcadores serológicos. La hemoglobina y el hematocrito generalmente están normales, pero rara vez pueden estar alterados cuando hay hemólisis o anemia plástica, como la que puede condicionar el virus de la hepatitis C. En cuanto a los estudios de imagen, la ecografía abdominal nos ayuda sobre todo para el diagnóstico diferencial. No nos ayuda para diagnosticar la hepatitis misma, sino para el diagnóstico diferencial con los cuadros biliares. Cuanto al tratamiento, hemos dicho, en los cuadros agudos, el tratamiento es sintomático. Si el paciente tiene mucho vómito o mucho compromiso general, recién se hospitaliza al enfermo, si no, no es necesario. Lo importante es el reposo. La dieta, hemos dicho, hidrocarbonada, evitando carnes rojas, grasas, hidratación oral o parenteral. Hay que darle medicamentos para limitar los vómitos y en caso de prurito, antihistamínicos. En cuanto al diagnóstico etiológico, se usan antivirales como el tenofovir o el entecavir, sofosbuvir, velpatasvir, como hemos dicho, ribavirina, sobre todo para algunos cuadros que son muy serios o que están yendo a la cronicidad, en aquellos que van a la cronicidad como el B y el C, el D, y el interferón pregilado en los cuadros, digamos, de buen pronóstico para el hepatitis B. En cuanto al control, hay que estar atentos a signos de insuficiencia hepática, si es que fuera a producirse una hepatitis fulminante. Hay que hacerle seguimiento de los pacientes mensuales de transaminasas, bilirrubinas, tiempo de protrombina en los 6 meses que siguen el cuadro agudo para ver la resolución del problema. En cuanto a la prevención, el aislamiento, la abstinencia sexual en aquellos que se contagian por vía parenteral y relaciones sexuales, y la prevención en los que se contagian con agua y alimentos contaminados, pues hay que adecuar la manipulación de agua, beber de preferencia agua potable, evitar los mariscos crudos. Para la hepatitis B, evitar transfusiones en lo posible, drogas endovenosas. Hay que usar las vacunas y evitar la promiscuidad, ¿no? En la inmunización, hemos dicho que hay vacunas para la A y la B, que es la inmunización activa con las vacunas, y la inmunización pasiva cuando el paciente no ha sido vacunado o no tiene anticuerpos suficientes y ha sido contaminado, ¿no? O tiene riesgo de que padezca la enfermedad porque ha tenido algún contacto de riesgo o ha viajado a zonas endémicas, ¿no? Que se usa inmunoglobulina, además de la vacunación si es que no fue vacunado o un refuerzo de la vacuna. No hay vacunas para la C, la D, la E, la F y la G, pero en la medida que se proteja contra la B, se evita la C. No, perdón, la D, se evita la D. Prevención, bueno, nuevamente las vacunas, verificar que las transfusiones sanguíneas sean realizadas mediante tamizajes adecuados con los bancos de sangre, y hay que tener prácticas sexuales seguras, de preferencia usar condones si es que no se puede evitar tener relaciones sexuales de riesgo. Ya. Este es el pronóstico. La A y la E nunca van a la cronicidad.
La B va a la conocida más o menos en un 10%, la C en un 70-80%, la D es variable según sea coinfección o sobreinfección, la sobreinfección mayor cronicidad y posibilidad de ser fulminante. En relación al resto, pues no se conoce mucho, ¿no? La F y la G, que no la aceptan siempre como